Muy bien, vamos a hacer, para estudiar este movimiento, vamos a hacer una analogía con el movimiento rectilíneo uniforme estudiado en la segunda unidad. Entonces, fíjese, en el movimiento rectilíneo uniforme teníamos que la distancia es igual a velocidad por tiempo. En cambio, en el movimiento circular uniforme, la distancia ya no va a ser rectilínea, sino más bien circunferencial. Entonces, si yo coloco un objeto en este punto, su trayectoria en un movimiento circular uniforme está dado por la circunferencia, ¿sí? De tal manera que el centro, la distancia del centro hasta el objeto es el radio. Y si yo, desde el punto A, desde la posición A, el cuerpo se movió hasta el punto B, se desplazó un ángulo, este ángulo teta. ¿Sí? Entonces, en el movimiento circular uniforme, la distancia va a estar establecida por este desplazamiento angular. Teta es igual. Y la velocidad estará dada por la velocidad angular del objeto alrededor de este eje. ¿Sí? Y el eje pues coincide con el radio de esa circunferencia. Entonces, velocidad angular pues multiplicada por el tiempo. Sí, fíjense, la analogía. Distancia en el movimiento rectilíneo uniforme, la distancia es igual a velocidad por tiempo. En cambio, en el movimiento circular uniforme, la distancia estará dada por el desplazamiento angular que experimentó el objeto al desplazarse desde el punto A hacia el punto B con esta velocidad angular. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento angular es igual a velocidad. En este caso, el movimiento rectilíneo uniforme tiene esta velocidad lineal. El movimiento circular uniforme estará dada por la velocidad angular con la letra omega. ¿Sí? Omega, la velocidad angular. Y pues por el tiempo. Otro parámetro a considerar en este tipo de movimiento es la velocidad tangencial. ¿Sí? La velocidad tangencial está dada por el siguiente vector. ¿Sí? Velocidad tangencial. Esta velocidad siempre es constante. En el punto B tendrá la misma magnitud. En el punto C, por aquí, tendrá la misma velocidad tangencial. En cualquier punto es la misma velocidad. Y cuya magnitud de esa velocidad estará dada por la velocidad angular por el radio.
¿De dónde? Esta velocidad angular se mide en radianes por segundo. Y el radio, pues, en metros. ¿Sí? Las unidades. Entonces, esta velocidad es constante y por eso se llama movimiento circular uniforme, porque su velocidad es constante en cualquier punto de la trayectoria que describe, pues, el objeto alrededor, pues, de la circunferencia. Entonces, otro parámetro es la longitud de arco, o sea, el arco AB, toda esta distancia. ¿Sí? El arco AB, en este tipo de movimiento estará representado con la letra S. Entonces, ese pedazo de arco se calcula con el desplazamiento angular θ por el radio también. ¿De dónde este ángulo? Se mide en radianes. Y el radio, pues, en metros. De tal manera que tenemos estas nuevas fórmulas que se pueden aplicar en este tipo de movimiento circular. A más de esta. Otros parámetros que intervienen son el periodo, que se simboliza con la letra T mayúscula, y la frecuencia, F. Entonces, ¿qué es el periodo? El periodo es el tiempo que la partícula se desplaza desde el punto A hacia el punto A de nuevo. Entonces, el periodo es el tiempo que la partícula se demora en dar una vuelta completa. ¿Sí? Desde el punto A y llega otra vez hasta el punto A. Entonces, si yo despejo de aquí el tiempo, ¿qué tengo? Tiempo es igual a θ sobre omega. Si yo digo que el desplazamiento angular es toda la circunferencia, entonces, el tiempo t ya no es t minúsculo, sino ahora es periodo. ¿Sí? De tal manera que el desplazamiento va a ser igual a, si es una vuelta completa, θ vale 2pi radianes. 2pi radianes sobre omega. ¿Sí? Θ gira una vuelta completa, tiene 360 grados. Y 360 grados, el equivalente a radianes es 2pi. ¿Sí? De tal manera que yo reemplazo t por t mayúscula porque es el periodo. Y pues θ, 360 grados, tiene una vuelta. Y su equivalente en radianes es 2pi. Sobre W.
omega, que es la velocidad angular. Entonces tenemos otra formulita. Y la frecuencia, pues, es el inverso del periodo. Uno sobre el periodo. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de vueltas que gira la partícula en cada segundo. Y la unidad de la frecuencia es el hertz. ¿Sí? HZ, hertz, en honor a un físico alemán. Hertz. Además, esta partícula experimenta una aceleración centrípeta dirigida hacia el centro del círculo, ¿sí? Aceleración centrípeta. En todo movimiento circular siempre aparece esta aceleración centrípeta. Puede estar por aquí también el objeto y siempre está dirigida hacia el centro. Y pues esta aceleración centrípeta se calcula con la siguiente expresión. Voy a borrar esta por aquí. Entonces la aceleración centrípeta, la magnitud de esa aceleración está dada por la velocidad angular al cuadrado por el radio. Si yo despejo esta velocidad angular de esta expresión, ¿qué tengo? Es igual a velocidad lineal sobre el radio. ¿Sí? Y esta expresión la reemplazo aquí. ¿Qué tengo? B sobre R al cuadrado y por R. De tal manera que tengo B cuadrado sobre R cuadrado y por R. Se simplifica una R de aquí con esta R de acá. Y finalmente tengo que la aceleración centrípeta también es igual a, la voy a colocar aquí. También es igual, la aceleración centrípeta también es igual a velocidad lineal o tangencial al cuadrado sobre R. Entonces tengo otra expresión.
¿Alguna pregunta, alguna inquietud que tengan hasta aquí, por favor? Entonces, las expresiones que están encerradas en un rectangulito son las que vamos a utilizar para el desarrollo de problemas relacionados al movimiento circular uniforme, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar unos ejemplos para que quede comprendido este tema. Dice, un móvil con trayectoria circular recorrió 820 grados. Entonces, datos. Recorrió 820 grados. Entonces, eso es el desplazamiento angular. Teta. 820 grados. ¿Cuántos radianes recorrió? Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es transformar ese desplazamiento angular a radianes. Entonces, una circunferencia tiene 360 grados. ¿Sí? Y 360 grados, su equivalente en radianes es igual a 2pi radianes. Si el móvil recorrió 820 grados, ¿cuánto será en radianes? Entonces hacemos una regla de 3. Entonces, cuando tenemos regla de 3, hacemos el producto en X. Y tengo X por 360 o 360 por X es igual a 820 por 2pi radianes por 2pi radianes. Despejo X. X es igual a 820 por 2pi radianes sobre 360. ¿Sí? 820 grados. Y esto es igual. Y realizo esas operaciones. 820 por 2 y por pi es igual a 5152 radianes sobre 360. De tal manera que X es igual 5152 dividido para 360, 14.31 radianes.
Y esa es mi respuesta. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el radián? El radián es, gráficamente lo voy a explicar. ¿Sí? Tenemos esa circunferencia de radio R. Entonces, un radián es el ángulo central, cuyo arco, este arco de aquí hasta acá, si yo mido este ángulo, perdón, este arco, que está en rojo, esa longitud debe ser igual también a la del radio. Entonces, cuando se cumple eso, el ángulo ese ángulo vale un radián. Por eso rad viene de radio. Cuando esta longitud del arco es igual a la del radio. Entonces, este ángulo vale un radián. ¿Sí? ¿De acuerdo estamos? ¿Sí entendieron esta unidad nueva radián? ¿Y en grados a qué equivale el radián? Hacemos con una regla de 3 como hicimos en este ejercicio. Si 360 grados son 2 pi radianes, ¿cuántos grados vale un radián? Sí, yo quiero medir esto. ¿Cuántos grados tiene este ángulo? Entonces, regla de 3. 2 pi por x es igual a 1 por 360 grados. ¿Sí? Multiplico en cruz. 2 pi radianes por x es igual a 1, un radián por 360 grados. Y espejo x. X es igual a 1 por 360, 360. Sobre 2 pi. Y pi vale, es una constante que vale 3.14. De donde x es igual a 360 dividido para 2 por 3.14. De donde x es igual a 360 dividido para 2 por 3.14. 57.32 grados. Entonces, ese ángulo teta vale 57.32 grados cuando el radio tiene la misma longitud de este arco. ¿Sí? En otras palabras, cuando R igual a S. Cuando R es igual a S, teta vale 57.32 grados. Entonces, ese es el radián, el famoso radián.
Entonces, preguntas, por favor. Entonces, avancemos con más ejercicios. El problema dice, ¿cuál es la magnitud de la velocidad angular de una rueda que gira desplazándose 15 radianes en 0.2 segundos? Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? El desplazamiento angular, 15 radianes. Y el tiempo, 0.2 segundos. Me pide calcular cuál es la magnitud de la velocidad angular. Entonces, la fórmula para encontrar la velocidad angular la puedo obtener desde aquí. ¿Sí? Fíjese, desplazamiento angular es igual velocidad angular por el tiempo. Tengo el desplazamiento angular, 15 radianes. Tengo el tiempo, 0.2 segundos. Y pues, con esta fórmula puedo obtener la velocidad angular. Despejo. Velocidad angular es igual a desplazamiento angular sobre el tiempo. Y reemplazo los datos. Zeta, ¿cuánto vale? 15 radianes. Sobre el tiempo, 0.2 segundos. Y divido, 15 dividido para 0.2. 75 radianes por segundo. Entonces la velocidad angular ha sido igual a 75 radianes por segundo. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a este ejercicio? Siguiente ejercicio. Determinar la magnitud de la velocidad angular y la frecuencia de una piedra atada a un hilo y gira con un periodo de 0.5 segundos. Entonces, periodo, datos, periodo 0.5 segundos.
Determinar la frecuencia. ¿Y qué más? Decía la magnitud de la velocidad angular. Entonces, como decíamos en las formulitas anteriores, la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, como ya tengo de dato el periodo, 1 sobre 0.5 segundos. Y 1 dividido para 0.5 es igual a 2 segundos a la menos 1. ¿Sí? Este S, como está en el denominador, lo puedo expresar en forma de exponente negativo. De tal manera que la frecuencia ha sido igual a 2 hercios. ¿Sí? Recuerden que la unidad de la frecuencia es el hertz. Y la velocidad angular, recuerden que el periodo, ¿qué era igual el periodo? 2pi sobre la velocidad angular. Y despejo la velocidad angular. La velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo. Y reemplazo valores. 2 por 3.14 sobre el periodo, 0.5 segundos. Aquí segundos y aquí radianes. Sí, 2pi radianes. De donde la velocidad angular, hago esta operación, 2 por 3.14 dividido para 0.5, me da un valor de 12.56 radianes por segundo. Avancemos con otro ejercicio. Encontrar la magnitud de la velocidad angular de un disco de 45 revoluciones por minuto, así como la magnitud de su desplazamiento angular si el movimiento duró 3 minutos. Entonces, 45 revoluciones por minuto, ¿qué es eso? Es la frecuencia. Frecuencia. 45 revoluciones por minuto. Y el tiempo, 3 minutos. Calcular la velocidad angular y el desplazamiento angular.
Esta frecuencia que está en esta unidad, 45 revoluciones por minuto, la debo transformar a hercios, dividiendo pues para 60 segundos, porque un minuto tiene 60 segundos. Entonces, divido para 60. Entonces, la frecuencia es igual a 45 dividido para 60. 0.75 hercios. Hercios, que a su vez 0.75 ciclos por segundo. O vueltas por segundo. Entonces, en minutos son 45 vueltas. En un minuto, el disco recorre 45 vueltas. Eso en segundos quiere decir que es 0.75 vueltas. Y lo divido para 60, porque un minuto tiene 60 segundos, ¿sí? Entonces, 45 revoluciones por minuto es igual a 0.75 vueltas por segundo. Y asimismo el tiempo, 3 minutos es igual a 3 por 60, 180 segundos. Entonces, ¿cuál es la velocidad angular? La velocidad angular, si el periodo es igual a 2pi radianes sobre velocidad angular, y a su vez el periodo también es igual a 1 sobre la frecuencia, yo puedo despejar omega. Entonces, omega ha sido igual a 2pi por frecuencia. Entonces, 2pi, la velocidad angular es 2pi, o 2 por 3.14, por la frecuencia, 0.75. Entonces, la velocidad angular es igual a 4.71 radianes. Por segundo. Y finalmente tengo que el desplazamiento angular es igual a velocidad angular por tiempo. Desplazamiento angular es igual a 4.71 por el tiempo, 180 segundos. De donde el desplazamiento angular es igual a 847 multiplico
4.71 por 180 me da un valor de 847.8. Radianes. Correcto, muy bien. ¿Preguntas, por favor? ¿Alguna duda, inquietud? Ahora, utilizando estas fórmulas, yo les pido que calculen la velocidad angular del minutero de un reloj. ¿Ya? ¿Qué datos puedo tener? El tiempo. ¿Cuánto se demora el minutero en dar una vuelta al reloj? En segundos. A ver, ¿quién me dice qué tiempo se demora el minutero en dar una vuelta al reloj? El minutero, dije, no el segundero. El segundero se demora en dar una vuelta 60 segundos. Sí, yo quiero el minutero. ¿Cuánto se da? ¿Cuánto tiempo se demora en dar el minutero una vuelta? El reloj lo usamos todos los días y no es posible que se fijen en cuánto tiempo se demora el minutero. El minutero se demora en dar la vuelta a un reloj 60 minutos. Se demora una hora, pues, en dar una vuelta. Y una hora es igual a 60 minutos. Y en segundos es igual a 3.600 segundos. ¿Sí? Tenemos de dato, entonces, que el tiempo que se demora en dar una vuelta el minutero es 3.600 segundos. ¿Sí? Y como es una vuelta, el desplazamiento angular es 360 grados, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y esto es igual a 2pi radianes. ¿Por qué? Porque es una vuelta la que se está demorando el minutero. Entonces, ¿cuál es la velocidad angular? El desplazamiento angular es igual a velocidad angular por tiempo. Y despejo la velocidad angular. Es igual a desplazamiento angular sobre el tiempo. Y este es igual. Desplazamiento angular, 2pi.
radianes. Sobre el tiempo, 3600 segundos. Y hago esa operación. De tal manera que tengo la velocidad angular. ¿Cuánto sale? A ver, ¿quién me ayuda con esa operación? No, no ese es el valor correcto. Dos por pi dividido para 3600. Entonces, 2 por pi dividido por 3600 es 1.75 por 10 a la menos 3 radianes por segundo. ¿Sí? Fíjense, una velocidad muy pequeña. La velocidad angular del minutero. Y si hago lo mismo para el segundero se demora 60 segundos. ¿Sí? El segundero se demora 60 segundos en dar una vuelta. Hagamos una comparación ahora con la velocidad del segundero. Velocidad es igual a 2 pi radianes sobre 60 segundos. Entonces, la velocidad del segundero es igual a 2 por pi dividido para 60. Es igual a 0.10 radianes por segundo. ¿Sí? Entonces, fíjense, en la velocidad angular del segundero es mayor que la velocidad angular del minutero. Es por eso que se mueve más rápido el segundero. Si miran un reloj, es obvio que pues el segundero se mueve más rápido que el minutero. Sí, ahí pueden observar un ejemplo claro del movimiento circular uniforme. Observando el segundero, el minutero y la aguja que marca las horas. Listo, estimados estudiantes. Eso es todo en cuanto a la clase de hoy día. Dice, ¿cómo saco el 1.75? Divido, pues. Multiplico 2 por pi, 2 por 3.14, 6.28. Y 6.28 dividido para 3.600, 1.75 redondeado. ¿Sí? Por 10 a la menos 3.
Muy bien, estimados estudiantes, entonces, eso es todo y nos veremos la próxima clase. Hasta pronto y que les vaya muy bien en la tarea.